Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase de Hechos y nos toca hoy ver capítulo 23. Y aquí tenemos los pasajes. La defensa de Pablo. Si recordamos nosotros, hermanos, el resumen del libro de Hechos lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8, donde el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando vemos el libro de los Hechos, el desarrollo de Hechos, vemos cómo se fue cumpliendo parte por parte lo que el Señor Jesucristo les dijo, que iban a ser testigos. ¿Testigos de quién? Del mismo Señor, de su resurrección, de que Él venció la muerte y todo lo que el Señor vino a predicar, todo lo que significa el Evangelio para nosotros, la buena noticia. Ellos tenían que predicarla, y en el libro de los Hechos vemos paso a paso cómo se va cumpliendo todo esto. Cuando se convierte el apóstol Pablo, vemos entonces los viajes misioneros. Desde antes ya habíamos visto que se predicó el Evangelio, que hubo algún esparcimiento de los cristianos por Samaria, por otros lugares, pero cuando el apóstol Pablo empezó a predicar, vimos en los viajes cómo él fue predicando a otros lugares fuera de esa zona de Judea, de Samaria, y ya empezó a ir a otros lugares de los gentiles. Entonces, en sus 3 viajes misioneros, que ya los vieron en las clases pasadas, se extiende el Evangelio por el Imperio Romano, el imperio de aquel entonces, y se empieza a extender la palabra del Señor. Empiezan a surgir lugares de predicación, empiezan a surgir ahí las iglesias, y en los viajes misioneros podemos ver cómo surgen las iglesias a las que después el apóstol Pablo les manda cartas. Por eso después ya tenemos las cartas, la carta a los de Tesalónica, que son primera y segunda de Tesalonicenses, tenemos la carta a los de Éfeso, que es Efesios, tenemos la carta a los de Colosas, que es Colosenses, y eso lo hace el apóstol Pablo, muchas de ellas en sus viajes misioneros y en su primer arresto. Cuando él regresa del tercer viaje misionero, entonces es cuando llega a Jerusalén y cuando es arrestado. Cuando hay acusaciones en contra del apóstol Pablo, lo arrestan por primera ocasión, y es lo que estamos viendo ahora. En su primer arresto, en el arresto, la primera defensa que él hizo fue ante el pueblo. Y ustedes recuerdan que él relató su conversión y dijo: pues yo era así, yo perseguía, yo hice esto, se me apareció en el camino el Señor, y él relata su conversión. Y ahorita lo que nos toca ver es cómo sigue él su defensa ante otros personajes, y por eso vamos a ver del capítulo 23, que vamos a recordar dónde nos quedamos en la vez pasada. Cuando él se defiende ante el pueblo, relata su conversión, pero después también se defiende ante el concilio judío. Esto está en el capítulo 23. ¿Quién era el concilio judío? Era la autoridad de los judíos. Entonces ahí estaba en el concilio judío, en el grupo de judíos ancianos, estaba también el sumo sacerdote, estaban otros sacerdotes, y dice aquí que el sumo sacerdote, cuando el apóstol Pablo empezó a hablar, él ordenó el sumo sacerdote que golpearan a Pablo en la boca. Y entonces Pablo, molesto, le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Le dijo: hipócrita, ¿no? Y le dijeron: es el sumo sacerdote. Y después dijo: no sabía que era el sumo sacerdote, y empieza a defenderse ante el concilio. Pero en el capítulo 23 dice que los judíos, enemigos de Pablo, tenían un complot para matarlo. Pero se enteró alguien conocido de Pablo, y entonces le dijeron al tribuno: hay un complot y quieren matar a Pablo. Y ahí es donde vemos lo que viene en el capítulo 23, versículo 23. Pablo es enviado ante el gobernador Félix. El gobierno romano era muy celoso de que se aplicara la justicia de ellos. Y como aquí Pablo había dicho, cuando lo querían azotar, recuerdan ustedes que lo querían azotar, ¿qué fue lo que dijo? ¿Vas a azotar a un ciudadano romano? Le dijo al tribuno. Y entonces decían: no sabíamos que era ciudadano romano. Como ciudadano romano él tenía derechos, Pablo, porque él dice: yo soy un ciudadano romano de nacimiento. Y entonces el pueblo romano, el gobierno romano, tenía que aplicar la justicia a los ciudadanos romanos, y por eso vemos en el capítulo 23, vamos a dar lectura a algunos versículos. ¿Tienen, hermanos? 23, versículo 23 en adelante.
Y dice Hechos 23:23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. ¿Por qué a Cesarea? ¿Por qué estaba él en Jerusalén? ¿Por qué lo llevaban al norte, a Cesarea? Porque ahí estaba el cuartel de los romanos y ahí estaba la sede del gobierno romano. Cesarea era una ciudad que estaba como a 90 kilómetros de Jerusalén. Más o menos de aquí a donde, hermanos que saben calcular. Pues de aquí a Querétaro sí son más de 200, ¿verdad? Hagan de cuenta que es a la mitad del camino de Querétaro. Entonces eran 90 kilómetros de Jerusalén a Cesarea. Pero ahí estaba la sede del gobierno romano, por eso tenían que llevarlo ahí. Pero fíjense todo lo que dice, que juntaron un buen grupo de soldados, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para custodiar a un solo reo, para custodiar a Pablo. Pero dice que después le dijeron, versículo 24, que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y entonces escribió una carta en esos términos el procurador llamado Claudio Lisias. Y dice en la carta, versículo 26, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, porque ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Los soldados, tomando a Pablo, que se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, una ciudad que estaba como a la mitad de Jerusalén. Antípatris eran 40 kilómetros y hasta Cesarea eran 90. Y dice que ahí en Antípatris al día siguiente, porque esto fue de noche, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. ¿Por qué? Porque ya a partir de Antípatris ya no había tanta influencia de los judíos. Entonces tuvieron ya la seguridad de que se regresaran todos y únicamente fueran los jinetes con Pablo, llegaran directo hasta Cesarea. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, Pablo era de Cilicia, que era más al norte, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces él estuvo ahí en Cesarea, pero no tardaron mucho en llegar los acusadores. Dice el capítulo 24 que después de 5 días, ¿quién llegó? Los ancianos judíos y el sumo sacerdote Ananías. Llegaron para acusar a Pablo y llegaron con un orador que era como pues no era literalmente un abogado, pero era un orador que se llamaba Tértulo. Vean lo que dice el versículo 24:1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces, esta persona que fue como el vocero y el que iba a acusar a Pablo, era una persona que era un adulador, un barbero y un mentiroso. Imagínense esas 3 cosas de este acusador de Pablo, que habló en nombre de los judíos, del concilio y del sumo sacerdote. Porque fíjense cómo le habla, versículo 2 en adelante. Tértulo comenzó a acusarle diciendo, ahí viene la adulación al gobernador Félix. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿Cuántas adulaciones notan ahí? Dice, número 1, gozamos gran paz. Los judíos en general, pues sí, se sujetaban a Roma porque era por la fuerza. Roma buscaba la paz, pero cuidadito con los disturbios, cuidadito con algún intento de levantarse, porque Roma era implacable. Ellos buscaban la paz conforme a sus normas. Pero aquí dice, gozamos la paz, muchas cosas buenas. ¿Qué más le dijo? Excelentísimo. No queremos molestarte más largamente. Entonces, en base a las adulaciones que tiene este
orador, este acusador, viene y acusa a Pablo de 3 cosas. Fíjense lo que dice el versículo 5. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones ante todos los judíos por todo el mundo. Entonces dice ahí, es una plaga porque es un promotor de sediciones. ¿Qué era sedición? ¿Ustedes recuerdan qué era la sedición? Era provocar rebeldía en contra del gobierno. Una sedición era un levantamiento, era provocar la rebeldía para protestar en contra del gobierno, y estaban acusando a Pablo, número 1, de levantar en contra a los judíos, en contra de Roma. También dice que era cabecilla de la secta de los nazarenos. Lo acusaban de cabecilla de una secta. Porque ustedes recuerdan cuando empezó la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos, y se empezó a hablar del Evangelio de Cristo, y muchos creían, al principio decían, esta es una secta del judaísmo. Ya más adelante se dieron cuenta que no era nada más una secta del judaísmo, era algo nuevo el Evangelio. El Evangelio no es judaísmo más, es lo que decían los judaizantes en el libro de los Hechos. No, para la salvación no nada más es creer en Cristo, es creer en Cristo y guardar la ley y no comer la carne y guardar el sábado y todo. Y decían, no es posible, por eso tuvieron que hacer, recuerdan en Hechos capítulo 15, tuvieron que hacer un concilio. En el concilio de Jerusalén, todos los apóstoles y Pablo y Bernabé, y dijeron Pablo y Bernabé, fuimos a las ciudades, recibieron el Evangelio los gentiles. No podemos cargar a los gentiles con esto de que guarda la ley, no comas esto, no hagas esto, guarda el sábado, pórtate como judío. No podemos cargarlos, y en el concilio de Jerusalén ya quedaron de acuerdo en lo que tenían que guardar tanto judíos como gentiles cristianos. Pero en este entonces sí se creía que el cristianismo era como una secta de los judíos, era nada más una facción. Y por eso dicen que ahí acusaban a Pablo de ser cabecilla de la secta de los nazareos. Lo acusaban de sedición, y por último lo acusaban, dice, versículo 6, intentó también profanar el templo. Prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces lo acusaban también de profanar el templo. ¿Recuerdan cuál fue la acusación en Jerusalén unos días antes? Porque llegó Pablo, hizo voto y fue al templo. Siguió el consejo de algunos y dijeron, para que no des lugar a que te quieran acusar de algo, ve y haz votos y preséntate al templo. Pero él traía de acompañante a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo ya lo había Pablo conocido en uno de los viajes misioneros, pero era de padre griego. No, él, aunque tenía madre judía, aunque conoció las escrituras desde niño, no era 100% judío, era de padre griego. Entonces se le aconsejó que también Timoteo se circuncidara para no dar lugar a problemas, pero acusaban de que había metido a Timoteo al templo. Entonces dijeron, profana nuestro templo. Un gentil no puede, al final las preguntas, hermano, un gentil no puede llegar al templo y meterse. Es únicamente los judíos con la señal del pacto no pueden hacer esto, los gentiles. Entonces esas eran las 3 acusaciones. Dijo aquí Tértulo, el adulador, dijo, este es un sedicioso, revoltoso. Este es alguien que es cabecilla de la secta de los nazarenos y es un sacrílego. Quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, dijo ahí Tértulo y los judíos, pero el tribuno, dice, no nos permitió. Vean lo que dice el versículo 7, interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acosadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, a juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo, los que estaban ahí, ancianos y el sumo sacerdote. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, Pablo respondió. Ahí vemos entonces la defensa ante Félix. Y vemos que, ¿cómo responde Pablo? Se indignó, se molestó, se quiso pelear con Tértulo, acusó a los sacerdotes. No, dice que él respondió con la verdad. Vamos a ver en los versículos siguientes que él expone los hechos con la conciencia tranquila. Pablo habla la verdad y se defiende exponiendo lo que pasó, únicamente la verdad. ¿Cuál es la mejor defensa? La verdad.
cuando estamos viendo y qué le digo y si mejor le corrijo y le aumento y le quito, la mejor defensa es la verdad. Y él dice ahí que tenía la conciencia tranquila, sabía que estaba en manos de Dios, pero vean lo que dice en su defensa y vean lo bonito que Dios lo respalda. Estamos en Hechos 24, versículo 10 en adelante. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, al no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces esa fue la defensa. Él narra lo que estaba pasando. Fíjese cómo enfatiza el libro de los Hechos un evento muy importante que es la resurrección. La base de la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos era que Cristo no nada más se quedó muerto en la tumba, que Cristo resucitó. Y ellos defendieron con su vida lo que predicaban. Ellos lo habían visto resucitado. Inclusive Pablo dice: a mí me apareció al último, como uno de los últimos me apareció a mí en el camino a Damasco. Dice: yo lo vi, yo vi esa luz y escuché la voz. Y ellos defendían la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es la prueba de que Jesús es el Mesías, de que Él tiene todo el poder, de que Él venció la muerte, de que Él es el Todopoderoso. Y entonces dice aquí: yo únicamente les dije eso, no hice alboroto, no llamé a nadie a levantarse en armas, no, ni siquiera entré ahí al templo con irreverencia. Lo único que levanté la voz fue para decir de la resurrección de los muertos. Obviamente a muchos judíos no les gustaba. Había algunos grupos de judíos que no creían en la resurrección. ¿Recuerdan ustedes que había dos grupos que eran fariseos y saduceos? Unos sí creían en la resurrección, otros no. En la primera defensa de Pablo ante el concilio, él vio que estaban fariseos y saduceos y dijo: se me juzga acerca de la resurrección de los muertos. Y es cuando los fariseos y saduceos empezaron a estar en desacuerdo unos contra otros, y es cuando se tienen que llevar a Pablo a otro lado. Pero aquí dice: únicamente yo alcé mi voz para hablar de la resurrección. Entonces, ¿qué le contesta el gobernador Félix? Félix era un gobernador. Fíjense un poquito de la historia de Félix. Félix había sido esclavo, en el pasado había sido esclavo, pero tenía un hermano, se llamaba Palas. Su hermano Palas era muy cuate de Nerón, el emperador, y como era muy favorito de Nerón, con esas palancas, con esas influencias, Félix dejó de ser esclavo, se le llamaba libertos, o sea, les daban la libertad, o se compraba o hacían de alguna manera con palancas que se les diera la libertad. Félix fue libre, empezó la carrera aquí política y después llegó a ser gobernador, pero Félix era conflictivo, no era justo. Y era alguien que ya había tenido una vida inmoral, ya había tenido una esposa y luego otra y luego otra. Hay una que se menciona aquí que se llama Drusila. Ahorita la vamos a ver en algunos versículos. Pero Félix le contesta entonces al Pablo. Vamos a ver capítulo 24, versículo 22. ¿Qué le dice Félix? Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, fíjense cómo dice Pablo. Dice: yo confieso que según el camino, porque se les llamaba a los cristianos, también se les empezó a llamar los del camino, o sea, los de esa forma de vida. Hay iglesias que se llaman así: iglesia del camino,
iglesia de los del camino. Y dice que Félix, el gobernador, ya sabía de este camino, ya sabía del cristianismo algo, ya había escuchado, era algo que ya se había extendido, como dijimos, por todo el imperio romano, la predicación del evangelio de Cristo, de lo que vino a ser este personaje tan importante, de que resucitó, de lo que enseñó, de las sanidades, de los milagros, ya era conocido. Y dice que Félix ya sabía de este camino y les aplazó diciendo, bueno, vamos a esperar a que venga Claudio Lisias, el tribuno Lisias, para acabar de conocer este asunto. Mandó al centurión que se custodiase a Pablo, que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, estaba preso ahí en Cesarea con algunas libertades. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. Drusila era una hija de un Herodes Agripa I. Hubo varios Herodes. Recuerdan ustedes que Herodes era un título, no era nada más un personaje. Hubo Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños, era un Herodes que construyó el templo de Jerusalén en esos primeros años. Hubo otro Herodes, este Herodes Agripa I, el papá de Drusila. Drusila ya estaba casada, pero Félix le echó ojitos y entonces deshizo el matrimonio. Drusila se vino y decían que Drusila también era tremenda, que era una mujer tremenda, mala. Entonces, si este Félix era un mal gobernante, imagínense ya con un matrimonio con una mujer mala, con una mujer interesada, con una mujer que no tenía el temor de Dios a pesar de que era judía. Y entonces dice que llegó con su mujer, versículo 24, estamos Hechos 24. Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea que Pablo les predicaba por igual a todos, como debemos de hacer nosotros, sin temor, ¿verdad? Ay, no, este es político, ¿qué le voy a decir? El Evangelio de Cristo. Este tiene esta preferencia, ¿qué le voy a decir? El Evangelio de Cristo. Este tiene esta necesidad, este es más preparado que yo. El Evangelio de Cristo. ¿Qué predicamos? El Evangelio de Jesucristo. Pablo dice que le predicó. Pablo sí tenía preparación, pero ahorita estaba ante un político corrupto y una mujer también tremenda y les predicó el Evangelio de Cristo. Entonces dice que escuchó Félix, sí escuchó el Evangelio, pero ¿qué fue lo que hizo? Cuando Pablo, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Ahí dice se espantó, pero yo creo que no le gustó, porque dice que Pablo le dijo acerca de la justicia, y él no vivía en justicia, él vivía en inmoralidad y en injusticia. Le habló del dominio propio. ¿Ustedes creen que estos gobernantes tenían dominio propio? Muchos no. Otros sí eran más justos, pero algunos no. Más bien tenían demonio propio, ¿verdad? No dominio propio. Caían en excesos con el pretexto de que abusaban del privilegio y de la autoridad, abusaban de la gente, caían en excesos. Y entonces, cuando escuchó que Pablo dijo y habló de la justicia de Dios, de la justicia en Cristo, de que tenemos que vivir rectamente y en justicia, del dominio propio en nuestra vida, que es lo que Dios nos enseña, a que el fruto del Espíritu Santo se manifieste dándonos dominio propio. Y también les dijo aquí de el juicio venidero. ¡Qué susto! Porque si no corregían sus vidas todos estos gobernantes malvados y escucharon del juicio venidero, no hay pretexto. Cuando hay advertencia del juicio, entonces Pablo hablaba, sí, de la salvación, del Evangelio de Cristo, pero la advertencia de juicio. Ese tema está presente en toda la Biblia. Dios es amor, es misericordia, pero nos advierte que tenemos que corregirnos, nos advierte que va a haber un día de llamar a cuentas, porque es un Dios justo. ¿Usted cree que la maldad se va a quedar sin pago? No, porque Dios es bueno, misericordioso y perdonador, pero Dios va a dar a cada uno según lo que merezca. Entonces el juicio venidero es inminente. Y cuando Félix oyó, dice, se espantó y dijo, te voy a escuchar en otro, órale, vete de aquí. Dice el versículo 25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero vean también el interés tan tremendo y tan ambicioso de Félix y de su mujer. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le exhortara. La corrupción, la mordida no es nada nuevo. Ustedes saben que desde el principio de la humanidad viene el pecado, el libre albedrío de escoger lo bueno o escoger lo malo.
Y esto de dame dinero y te suelto, dame dinero y te perdonan, dame dinero, viene desde antes. Entonces dice aquí que Félix lo que esperaba era que se le diera dinero para que soltara a Pablo, pero no lo soltó. Muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, no tenía interés en cambiar, menos en escuchar el Evangelio de Cristo, lo que quería era dinero. Pero al cabo de 2 años, dice, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuánto pasó entonces? 2 años. 2 años pasó y Pablo quedó preso en Cesarea. Félix lo quitaron del cargo, hubo problemas con su gobierno, abusó contra los judíos, hubo una revuelta, mataron a muchos judíos. Obviamente los judíos se quejaron ante Roma y Roma no quería disturbios, quería aplacar. La paz romana era para ellos muy importante. Quitaron a Félix y quedó en su lugar otro personaje que ahí dice se llama Festo. Y ante Festo también Pablo se defiende. Entonces ya en el capítulo 25 ya habían pasado 2 años que estaba Pablo en el cuartel de Cesarea romano, está preso, y estaba ahí cuando Festo empieza a gobernar. Ya era gobernador entonces Festo. Cuando vemos el capítulo 25, ya vamos a ver 25 del 1 al 12, que es lo último que nos toca en este día, hermanos. Leemos 25 del 1 al 12, estamos en Hechos 25, versículos 1 al 12. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. 2 años antes ya había habido un complot para matar a Pablo y es cuando se le llevaban a Cesarea. Ahora los judíos, cuando entra Festo como gobernador, inmediatamente va y se reporta en Jerusalén por alguna necesidad. Y dice subió, ¿por qué? ¿Por qué dice subió? Ellos están en el norte, en Cesarea. Cuando dice subió a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en alto, en un monte. Por eso cuando dice subió y bajó, es por eso. Y cuando está entonces él y el gobernador Festo va a Jerusalén, aprovechan los judíos, aprovechan los enemigos de Pablo, que no se les había olvidado que ahí estaba preso en Jerusalén, y le dicen, gobernador, concédenos esta gracia, este regalito, para que, pues acababa de entrar de gobernador y tenía que congraciarse con los judíos, como lo hizo Félix. Queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Ahora Festo, que le dijeron, concédenos este regalito, por favor tráenos a Pablo a Jerusalén. Es lo que le dicen para continuar entonces con la destrucción, pero dice que querían ellos en el camino matar a Pablo. Dice el versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Dice, si ustedes quieren, los que puedan, vengan conmigo a Cesarea, desciendan conmigo a Cesarea. Si hay algún crimen en este hombre, acúsenle, pero allá, en el cuartel de Cesarea. Dice el versículo 6, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, o sea, no desaprovecharon la oportunidad, fueron a Jerusalén nuevamente a acusarle, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Ya dijimos que en la acusación que le hicieron frente a Félix, el orador Tértulo lo acusó de 3 cosas. ¿Qué dijimos? De sedición, de herejía, de ser cabecilla de la secta de los nazareos, y de sacrilegio, de profanar el templo. Ahora dice que aquí seguramente las acusaciones eran estas y otras mezcladas verdades con mentiras. Dice aquí, le acusaron de muchas cosas graves, pero no las pudieron probar. Qué fácil es hablar. Él hizo, él robó, pero a ver, las pruebas, ahí está lo difícil. Dice aquí no pudieron probar nada. Versículo 8, estamos Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Él con la seguridad que da andar en la verdad, hermanos. Andar en la verdad puede, como decíamos, la mejor defensa es la verdad.
Pablo habló la verdad y dice que tenía la conciencia tranquila y dice, yo no he pecado en esto, pero dice que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, el gobernador Festo sí tenía mejor fama que Félix. Festo era más o menos recto, pero ahí sí le falló, queriendo congraciarse con los judíos, porque había entrado apenas de gobernador y quería entonces tener la aceptación de todo el pueblo. Entonces dice que este gobernador Festo, versículo 9, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Y qué dijo Pablo? No, si de allá me sacó Dios, si de allá lo sacó Dios para evitarle la muerte, dice Pablo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Qué quería decir? Quiero un juicio justo. Si aquí no lo tengo, soy ciudadano romano y puedo apelar a César. Que me lleven a Roma y que el emperador, y eso se hacía. Cuando apelaban al César tenían que entonces poner el asunto ante el emperador y el emperador tenía que decir sí, no, inocente, culpable, sentencia, todo. Y dijo Pablo, apelo a César, que me lleven ante César. Y entonces le dijo Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Y ese fue el primer paso para ir a Roma. Él tenía deseos de ir a Roma. Él tenía deseos de ir a predicar, todavía no había ido a predicar a Roma, ya se había levantado la iglesia en Roma con otros predicadores, pero Pablo no había podido ir a Roma y él escribe en su carta, en la carta a los romanos dice, tengo deseos de ir y cuando vaya vamos a ver, pero mientras les he hecho una carta hermosa, un día vamos a estudiar la carta a los romanos preciosa, pero dice que este fue el primer paso, cuando él apela a César y le dice el gobernador, has apelado a César irás. Irás entonces a Roma. Dios respaldó al apóstol. Dios le dijo, fíjense, voy a ver aquí, hay un versículo donde Dios le dice que no se preocupara. Dice, has estado predicando en Jerusalén, le dijo Dios a Pablo, está tranquilo porque vas a testificar de mi nombre en Roma. Todavía falta los últimos capítulos de Hechos, que ya es la próxima semana que el pastor nos va a hablar de esto. Y vamos a ver cómo Dios cumple su palabra, vamos a ver los peligros del naufragio, cómo estaban a punto de morir, pero Dios le recuerda a Pablo, vas a llegar a Roma. Y Pablo les dice a los del barco, Dios me dijo que vamos a llegar sanos y salvos, porque yo tengo que ir a predicar a Roma. Y entonces vemos cómo Dios cumple aquí su propósito de que fuera predicado el evangelio y Dios respalda a su siervo Pablo. Y aquí termina entonces la defensa de Pablo ante primeramente el gobernador Félix y después ante el gobernador Festo, y cuando apela a César y se le dice que va a ir a Roma. Más adelante viene aquí otros personajes como Agripa y Berenice, que se van a ver la próxima semana, y después ya viene cuando se embarca a Roma y cuando va y naufraga el barco para que él vaya a Roma. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Con que Pablo llega a Roma, preso. Y ahí termina Hechos. Dicen que Hechos no tiene final, porque lo seguimos escribiendo la iglesia, porque se sigue predicando este evangelio en todas partes del mundo. Con nuestra oración, con nuestro trabajo, con nuestro apoyo a los misioneros, seguimos escribiendo lo que dice Hechos. Y se sigue cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Terminamos? Gracias, hermano Martín.